Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá presentes y por participar de este primer encuentro latinoamericano de antropología digital. Es un gran honor tenerlos y muy entusiasmadas y entusiasmades. Estamos por su presencia, sus temas nos parecieron increíbles. Mi nombre es Rocío Santarcieri, soy parte de la Red Latinoamericana de Antropología Digital y del comité organizador del encuentro. Acá apoyándome está Natalia Orego, que también es la coordinadora general del encuentro, y Leopoldo Bebchak, que también es parte de la red. Si les parece, les digo un poco el orden que ya se los repetí, pero ya que Ali no estaba previamente, va a ser primero la ponencia de Tecnorrizomas Antidiseño por la Soberanía Tecnológica de Alejandro Quiñones Monzón y Adriana Sandoval, del Laboratorio Sapiens de Guatemala. Luego le seguirá la ponencia de Ali Martínez de Colombia, Dame una tablet y moveré el mundo, la apropiación de las tabletas para educar en Colombia. ¿Se sumó? No. Luego le seguirá la ponencia Experiencias diversificadas basadas en metodologías activas, participativas y aprendizaje colaborativo que implementan docentes mediante trabajo remoto en educación superior, de Jaime Alejandra Vargas Córdoba, Pilar Hernández Rojas, Álvaro Soto Toro y Gabriel Flores Rosas, de Gitelis Udla, Chile. Si dije bien los nombres, si no me corrigen, no tengan problemas en corregirme. Y cuando terminemos todas las ponencias, vamos a tener un amplio espacio para intercambiar y hacer preguntas sobre lo que hemos charlado. Las exposiciones son de 15 minutos y les estaremos avisando 3 minutos antes para que vayan cerrando las ideas y tener todos tiempo para exponer. Cuando estén preparados, tanto Adriana como Álvaro pueden empezar. Excelente. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. La verdad que nos emociona bastante poder compartir este espacio y estar en el primer encuentro latinoamericano de antropología digital. Pues bueno, sin más quisiera agradecer al comité organizador y a todas las personas que están involucradas en este evento. Voy a compartir mi pantalla. ¿Lo puedo hacer ya? Sí, perfecto. Perdóname, te dije Álvaro y sos Alejandro. Álvaro es el compañero que está en la próxima ponencia. Listo. No sé si ya... Se ve perfecto. Listo. Excelente. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Alejandro Quiñones. Yo soy antropólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pertenezco al equipo del Laboratorio Sapiens. Y pues bueno, quisiera dejar también en la palabra a Adriana, que me acompaña el día de hoy en esta ponencia. Y buenos días. Ojalá que todo les esté yendo muy bien. Bueno, mi nombre es Adriana Sandoval. Yo soy diseñadora industrial como profesión y soy egresada de la Universidad Rafael Andívar, también de la ciudad de Guatemala. Entonces, nosotras desde la parte de diseño estuvimos apoyando al laboratorio Sapiens para realizar el proceso de Tecnorrizoma. Entonces, qué emoción estar acá. Perfecto, gracias Adriana. Pues bueno, les comento un poquito acerca de qué es y quién es Laboratorio Sapiens. Nosotros somos una organización la cual trabajamos en torno a distintos ejes como educación, investigación y divulgación científica y de contenido relacionado a cómo las nuevas tecnologías y la digitalización están impactando en nuestras sociedades, principalmente en sociedades del sur global como Guatemala y la región centroamericana, que es, digamos, una región bastante particular dentro de Latinoamérica, sobre todo en temas
digitales, de desarrollo, tecnología, innovación, digamos, siempre Centroamérica queda como un espacio, digamos, difuso en donde no hay, digamos, o pareciera que no hubiera una discusión. Sin embargo, cuando hablamos de tecnología y cómo está impactando esta en nuestra región, pues sabemos poco, y pues esta es un poco la búsqueda del laboratorio Sapiens en Guatemala. Para avanzar un poquito y contarles acerca de Tecnorizoma, ¿qué es Tecnorizoma? Tecnorizoma pues es un proceso de formación, fue un proceso de formación que se realizó entre julio y agosto de este año, con el apoyo de alguna manera de la Fundación Frederick Ebert y Laboratorio Sapiens, digamos, fueron las dos organizaciones que estuvimos involucradas en un proceso de formación a distancia mediante plataformas y herramientas digitales que buscaba pensar de manera crítica los procesos de digitalización globales y su impacto en la región latinoamericana y Guatemala. Sobre todo lo que se buscaba con este proceso era trascender, digamos, la parte pasiva de alguna manera que se había venido llevando a través de muchos webinars que se hicieron, sobre todo en 2020 y 2021, trascender un poco esa parte y llegar a una parte más práctica que era la búsqueda de dotar a las personas participantes de herramientas prácticas, de análisis teórico, político y metodológico para pensar lo digital desde nuestro contexto, algo que nos habíamos trazado como algo sumamente importante para este proceso de Tecnorizoma. ¿Cómo surge? Pues bueno, ya les comentaba, nosotros como Laboratorio Sapiens habíamos trabajado ya una colaboración cercana con la Fundación Ebert acá en Guatemala, y pues se dio la oportunidad de continuar colaborando para producir, digamos, este proceso de formación que de alguna manera parte de entender el contexto social guatemalteco, digamos, y cómo buscar alternativas a las problemáticas históricas que tiene este país, digamos. Una de los momentos históricos más marcados de nuestra historia reciente son los 36 años de guerra, y pues esto ha derivado una serie de problemáticas a las cuales se ha buscado en cierta manera darle soluciones, pero muchas veces nos hemos quedado con alternativas que surgieron probablemente en los marcos conceptuales del siglo XX, y por lo tanto buscábamos renovar también las formas de buscar alternativas a estas problemáticas. Romper con lo tradicional y los estándares clásicos era algo, digamos, que Tecnorizoma tiene, digamos, dentro de su fundamento como proceso de formación, y sobre todo, y esto era algo que queríamos compartirles el día de hoy, la visión crítica de nuestras propias disciplinas. Creo que el proceso de Tecnorizoma nos llevó a eso, a cuestionarnos tanto a nosotros como antropólogos y antropólogas, como a la parte también de diseño. Y en ese sentido les queremos presentar a quienes estuvimos detrás de la organización de Tecnorizoma y de la parte, digamos, de construcción metodológica y conceptual del proceso. De parte de la antropología estuvimos Melissa Castellanos, que también es parte del equipo de Sapiens, y mi persona, Alejandro. Y a partir de acá, digamos, nosotros pensamos y tenemos acá dos conceptos que vamos a ir desarrollando un poco acerca del habitar, digamos, cómo el habitar el espacio digital, lo digital, habitar Internet, digamos, se convirtió para nosotros en un interés que queríamos explorar dentro del proceso de Tecnorizoma, cómo desde nuestro propio contexto, desde el contexto guatemalteco, estamos pensando la digitalización y cómo nos estamos relacionando con esa tecnología digital que de alguna manera se nos ha impuesto desde un modelo hegemónico. Entonces, el habitar se convirtió en una parte, digamos, importante. Acá, digamos, me gustaría mencionar una frase que Arturo Escobar habla acerca del diseño, y dice que el diseño tiene que ver más con la producción de las condiciones de existencia y construcción misma de los mundos que habitamos. En ese sentido, encontramos una conexión totalmente cercana entre el diseño y la antropología a partir de la creación. Adriana, no sé si quieres complementar Sí, esta parte.
Bueno, en la parte de diseño como profesión en Guatemala nace en los 90s y parte mucho como de la producción industrial y comercialización de productos. Pero últimamente, durante estos últimos años, ha habido un movimiento muy fuerte dentro del diseño social y el diseño para la innovación social, y ya se están hablando también de diseños decoloniales y diseños para la sostenibilidad, en donde se están tocando otros temas que no son No, no se estoy únicamente temas, escuchando. Ok, no, estoy intentando te- ver cómo sirven, no sé. temas de consumismo. Entonces, esta parte como de crear se está viendo desde los procesos locales y no tanto de los procesos externos, cómo creamos desde nuestros conocimientos y nuestros contextos. Sí, tal vez solo mencionar, digamos, complementar aquí, también presentar a Majo Sierra, María José Sierra, que también fue parte del equipo, que ella también es diseñadora, al igual que Adriana. Entonces, ya hablando un poco de lo que fue, digamos, Tecnorizoma a nivel conceptual, ya les decía de que lo que buscábamos era eso, pensar cómo desde nuestro contexto podíamos crear, digamos, alternativas desde lo digital. Entonces, a partir de esto que les contábamos, algunos de los conceptos discutidos durante las 4 sesiones que se desarrolló Tecnorizoma, que fueron 4 sesiones los días sábados, que fueron en sesiones dobles, digamos, de mañana y tarde, algo que fue bastante intenso. En las mañanas se discutía la parte teórica y conceptual, y por las tardes habían talleres de diseño y co-creación, que ya les va a explicar Adriana un poco de qué se trataban. Algunos de los conceptos discutidos fue capitalismo digital, derechos digitales, participación y activismo en Internet, soberanía digital, comunicación estratégica, seguridad y bienestar digital y diseño decolonial. Acá tuvimos la posibilidad de tener la participación de expertas y expertos, digamos, en distintas áreas, activistas, académicas, académicos, que llevan, digamos, una larga trayectoria en estos temas. Entonces, acá, por ejemplo, Sara Frati estuvo con el tema de derechos en Internet, Sol Bernier con tecnofeminismos para la inclusión, Angie Contreras, participación y activismo digital. Les dejo ahí sus nombres y los temas que cada quien abordó para que, si quieren explorarlos, los puedan buscar el trabajo que cada una y cada uno realiza en sus distintas áreas, que nos parece bastante interesante y que fue una de las partes, digamos, de mayor valor dentro del proceso de Tecnorizoma. Acá algunos screenshots de las presentaciones, por ejemplo, de los temas que se abordaron, por ejemplo, cómo desde la memoria también trabajar y abordar lo digital, el xenofeminismo, la participación en Internet y las estrategias que se pueden utilizar dentro de redes sociales para movilizar, digamos, una causa social. Por la tarde, como les contaba, estaban los talleres de diseño que Adriana les va a comentar un poco cómo se llevaban a cabo. Dentro de los talleres de diseño realizamos un proceso co-creativo con los participantes, en donde tuvimos un proceso de investigar cuáles problemáticas queríamos abarcar, conceptualizar ideas que surgieran dentro de estos procesos y después proponer y materializar estas ideas de alguna forma en donde pudieran mostrarse cómo se resolvían como ciertas problemáticas. Entonces partimos de 4 grupos de personas con diversos conocimientos, y cada uno de estos grupos creaba dentro de su espacio una de las herramientas que utilizamos y que fue la mayor, sí, la mejor herramienta que pudimos tener en estos espacios virtuales fue Miro, que nos ayudó mucho a dejar plasmado las ideas y los conceptos que teníamos y dejar como un antecedente de lo que estábamos trabajando. No sé si puedes cambiar de slide, por favor. Y después de esto también teníamos como un proceso asincrónico
en donde realizamos un mapa interactivo en donde las personas podían seguir manteniendo, seguir investigando por su propia cuenta sobre los temas que estábamos viendo, también seguir creando como de una forma creativa estos procesos. Y bueno, una parte interesante de este mapa que entregamos a las personas, porque se entregó físicamente, fue que tenía un código QR y este código los enviaba a distintos enlaces donde podían tener como más información y más contenido que pudieran utilizar. Excelente. Entonces, para ir, digamos, cerrando un poco con los aprendizajes que nos quedó de este proceso, que fue, como ya les mencionaba, un proceso bastante intenso, muy experimental en realidad, porque fue un proceso que nos desafió, digamos, en términos conceptuales, académicos, pero también en términos metodológicos. Ya lo hablábamos un poquito antes de la transmisión de lo complejo, digamos, que es llevar a lo público, digamos, o trasladar al público estos temas que al final de cuentas son temas que están en una discusión, digamos, muy reciente y que aparentemente son temas nuevos, aunque ya, digamos, hay un recorrido histórico bastante amplio sobre el análisis de lo digital, pero llevarlo ya a la práctica, digamos, poder llevar a personas de distintas experiencias, ambientalistas, feministas, activistas de derechos humanos, personas activistas de pueblos originarios, llevarlos a discutir, digamos, en un espacio virtual, en un espacio digital, en donde se discutieran el impacto de la digitalización, el capitalismo digital. Creo que fue uno de los grandes aprendizajes de todo esto. Por supuesto, hay muchas cosas que sabemos que se deben mejorar, pero creo que el abrir el diálogo y posicionar el tema fue uno de los grandes aprendizajes de todo el proceso de Tecnorizoma. Comprender los procesos globales de digitalización desde el contexto local, esto creo que es clave porque al final la digitalización siempre se asume como que viene desde fuera, digamos, en países como Guatemala, que somos consumidores, digamos, de la tecnología que viene de otros países, el pensar, digamos, la digitalización en términos de creación desde nuestro propio contexto es un desafío bastante importante, sobre todo para pensar el futuro tecnológico. Los procesos co-creativos en espacios digitales creo que fue también otro de los espacios otro de los aprendizajes muy claves, porque veníamos de todo este contexto de la pandemia, de los confinamientos, el estar, digamos, en un ambiente de desmovilización, digamos, en los distintos espacios, y el poder crear un espacio en donde pudiéramos, como se dice habitualmente, digamos, mancharnos las manos con las herramientas, probar, intentar. Creo que fue una de las cosas más geniales que pudo suceder acá. No sé si aquí quieres agregar algo, Adrián. Sí, que creo que fue súper valioso ese encuentro de personas que también no estaban en la ciudad y que no tenían como tan fácil el acceso a estos eventos. Teníamos como una diversidad de personas que venían o que asistían y estaban en otros países, y que fue algo inesperado también porque la convocatoria se lanzó para un espacio, para el país en específico, y resultó teniendo como mucho más alcance, y eso fue gracias a la virtualidad. Perfecto, para ir cerrando, también, digamos, con dos ideas muy puntuales, el cuestionar los parámetros tradicionales a nivel disciplinar, ya se los decía, tanto en antropología como diseño, digamos, nos atrevimos de alguna manera a plantear cosas que dentro de nuestro medio no se discuten, digamos, de alguna manera hay cierta parte de la academia, tanto en antropología como en diseño en Guatemala, muy conservadores, que aún, digamos, estos temas parecen como desafiar esos estándares, y pues de alguna manera también buscábamos posicionar eso, y creo que lo hemos ido logrando. Aún falta mucho por recorrer, pero creo que estamos en eso.
Y las propuestas de diseño para resolver problemáticas concretas, creo que cada grupo de los que trabajó en Tecnorizoma logró llegar al final a una idea, digamos, concreta, totalmente realizable, y viendo, digamos, aprendiendo a que las cosas se pueden trabajar de manera virtual, se pueden llevar a lo análogo, digamos, ya llevarlo y concretarlo fuera de lo digital, y que al final de cuentas creo que el mayor aprendizaje es que tenemos muchísimo por seguir descubriendo y aprendiendo. Y para cerrar, únicamente mostrarles una de las reuniones de organización que hubo, agradecerles por el espacio. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Laboratorio Sapiens, y ahí pueden encontrar más información sobre lo que fue Tecnorizoma. Ya están subidas en YouTube algunas de las conferencias que hubo, y esperamos ir compartiendo más con ustedes y seguimos hablándonos en el espacio de preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muy bien de tiempo, unos minutitos, pero muy bien. Ya que llegó Pedro, te repito el orden. Va a ser, recién acabamos de escuchar la ponencia de Tecnorizoma. Luego seguirá Ali Martínez con su ponencia Dame una tablet y moveré al mundo, la apropiación de las tabletas para educar en Colombia. Luego será la ponencia de Jaime Alejandra Vargas Córdoba, Pilar Hernández Rojas, Álvaro Sototoro y Gabriel Flores Rosas. Y por último, la tuya, Pedro, con Diseñando Tecnologías, Públicos y Emociones. Cuando estés Perfecto. allí... ¿Me confirman, porfa, si ya se observa mi pantalla? Sí. Y todo bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues un cordial saludo para todas las compañeras y los compañeros que asisten a este espacio. Muchísimas gracias, y pues de antemano también agradecer a la Red Latinoamericana de Antropología Digital por soñar un poco y hacer realidad este tipo de espacios que son muy importantes para el desarrollo de la antropología, y pues principalmente esta línea de la antropología digital. Entonces, pues me presento rápidamente. Mi nombre es Ali Martínez, yo soy antropólogo y magíster en estudios sociales en Colombia. Digamos que esta presentación la he bautizado como Dame una tablet y mover el mundo, la apropiación de las tabletas para educar en una escuela de Colombia. Digamos, esto es una investigación que surge a partir de mi trabajo de tesis de maestría durante los años 2017, 2018 y 2019, con el cual pues quería entender un poco esos procesos de apropiación de un conjunto de docentes de una institución educativa frente a un programa nacional que entregó el gobierno nacional de una, digamos, una dotación de tablets para instituciones educativas. Entonces, normalmente, pues el uso de tecnologías en educación, uno lo suele asociar, digamos, como una fuerza natural e inevitable, en el que uno da por hecho, da por sentado que tecnologías como los computadores, las tablets, los celulares, el internet, pues digamos, forman como parte habitual, como el ecosistema del mobiliario de las aulas escolares. Adicionalmente, pues digamos, el clima mediático o el sentido común nos va a decir que las TIC en educación son algo esencialmente bueno, y que produce, digamos, unos impactos positivos a nivel de procesos de enseñanza, a nivel de innovación pedagógica, a nivel de calidad educativa. Digamos que estos son grandes narrativas como, con un enfoque tal vez como muy tecnodeterminista, y yo lo que quise con esta investigación particularmente fue optar por una perspectiva un poco más crítica, problematizar un poco más esta incorporación de tecnologías en las instituciones educativas. Y problematizar no implica entenderlas como algo malo, sino entender un poco desde la dimensionalidad de su uso en un contexto pues, específico, ¿no? No asumir que son tecnologías que llegan a un aula a transformar las prácticas pedagógicas, sino que son tecnologías que están inmersas pues, en una maraña de relaciones sociales, de negociaciones, interacciones y también resistencias por parte de los grupos sociales. Entonces es lo que quiero como mostrar con esta presentación. Entonces, la investigación como tal, pues el objetivo fue entender esos procesos de apropiación de docentes de grados 10º y 11 de la educación básica secundaria en Colombia,
principalmente porque eran los docentes que más hacían uso de estas tabletas. Digamos, fue una investigación de corte cualitativo, etnográfico, en el que hice pues entrevistas en profundidad, diferentes etnografías y observaciones en las aulas de clase para entender un poco cómo funcionaba esta apropiación y adicionalmente entender cuáles eran las prácticas, los significados construidos por los docentes en torno a estas tablets y adicionalmente entender cuáles eran esas tensiones que se generaban, digamos, con el uso de las tablets en el marco de las clases. Bueno, a nivel de marco teórico, digamos, esto era un tema de investigación que estaba entretejido, era una encrucijada entre temas de tecnología, política, sociedad, educación. Entonces vi clave enfocarme principalmente en los estudios sociales de ciencia y tecnología, principalmente en 3 perspectivas que son la construcción social de tecnología, los sistemas tecnológicos y teoría del actor red, que vemos que han sido como las teorías principales. Entonces, pues de antemano, son teorías que nos invitan a pensar en alejarnos un poco de esos determinismos tanto tecnológicos como sociales y pensar un poco más en la forma en que se coproducen estos dos, entender un poco cómo lo tecnológico está socialmente construido y lo social al mismo tiempo pues está tecnológicamente constituido. Entonces digamos que el andamiaje teórico que me orientó un poco en esta investigación estuvo digamos, orientado en estos conceptos: flexibilidad interpretativa, objetos carismáticos, determinismo tecnológico, actor red y sistema sociotécnico, que ya iré desglosando un poco de ellos. Listo, entonces frente a los resultados, digamos, principales de este trabajo de investigación que hice, entonces tenemos lo siguiente, y pues un poco de contexto es mencionar que en el año 2017 el gobierno nacional acá en Colombia hace esta política de tabletas para educar, con la cual se pretendía entregar cerca de 60.020 tablets a instituciones educativas oficiales públicas de Colombia. Digamos que era una iniciativa que venía de otra política que se llamaba Computadores para Educar. Entonces, en el departamento donde yo me encuentro, el estado donde yo me encuentro se llama Departamento del Huila. Allí fue donde yo me enfoqué específicamente en un municipio que se llama Gigante y en una institución educativa particular. Fue donde me enfoqué para entender un poco cómo se van estos procesos de apropiación de estas tabletas para educar. Bueno, lo primero que encuentro interesante es un poco el poder carismático del artefacto y es las promesas de transformación de las tabletas para educar. Entonces, inicialmente hago una revisión documental a partir de la prensa, del discurso político, del discurso de los actores educativos, para entender un poco cuáles eran esas expectativas frente a la llegada de las tabletas. Entonces lo que uno encuentra mucho es una narrativa, es un discurso muy carismático frente al objeto en sí. Y tomo este concepto de objeto carismático que lo toma otra antropóloga llamada Morgan Ames, quien considera que, digamos, estos artefactos en sí pues irradian unas promesas de acción y transformación, no tanto por el artefacto en sí, sino por lo que promete hacer. En este sentido, son tablets que llegan a un departamento donde prometen transformar las prácticas educativas, generar innovación en las prácticas pedagógicas. Por lo tanto, se crean como unas expectativas muy elevadas, digamos, frente a estas promesas que trae el objeto. Estas son fotografías de la llegada de las tabletas, donde también pues se contaron con espacios, digamos, donde asistían diversas personalidades políticas, incluso religiosas, dado que se daba pues con muchos bombos y platillos la llegada de estas tabletas. Entonces lo que uno encuentra es que existen muchas narrativas, muchas percepciones ligadas a que las tabletas traen consigo promesas de innovación, transformación, calidad, avance, que van a cerrar brechas sociales. Entonces son narrativas, digamos, muy tecnodeterministas. Al mismo tiempo, pues estas tabletas no generan como ningún tipo de adversión, como de duda, como de crítica frente a, son necesarias estas tabletas para nuestras necesidades educativas, o por el contrario, cómo están constituidas estas tabletas, sino que se asumen directamente como algo bueno, como algo positivo que llega a transformar la educación. Bueno, el artefacto en cuestión es la April Stat 64. Pues Bruno Latour nos dice que es muy importante hacer hablar las cosas, hacer hablar los artefactos. Importante tener en cuenta cómo también los artefactos tienen agencia, tienen una materialidad que condiciona de algún modo las prácticas, los usos. Entonces, esta es la tableta que llega a los colegios. Es una tableta
elaborada por una empresa colombiana que tiene todo un historial de contratación con el Estado colombiano para dotar materiales de cómputo, de tablets, de computadores, otras entidades de gobierno. Entonces ya de entrada pues vemos algo también como sospechoso ahí. Y pues uno lo que ve es una tableta con un sistema operativo Android 5.0 con todo el contenido de aplicaciones pertenecientes a Android. Lo único diferente que encuentra uno en la tableta es que el Ministerio de Educación instala una aplicación que se llama Contenidos Educativos Digitales, que son unas aplicaciones que contienen, digamos, la malla curricular de la educación básica en Colombia para las áreas de español, sociales, de español, matemáticas y ciencias naturales. ¿Sí? De resto, digamos, el resto de aplicaciones son las que traen normalmente un dispositivo Android y pues incluso se le instalan, de hecho, algunos juegos. De resto, digamos, no se considera una tableta que ha sido diseñada para unas necesidades educativas específicas, sino que es una tableta genérica a la cual pues, se le ha instalado una aplicación por parte del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, cacharrar la tableta o sobre cómo se aprende a utilizar. Entonces, para entender un poco esa primera aproximación de los docentes con la tableta, pues surgió este concepto muy EMIC, muy nativo de parte de los docentes, y es el cacharreo. Entonces, el cacharreo es esa aproximación inicial de cómo entender, cómo explorar la tableta, cómo, digamos, procesarlo un poco en la medida de que quiero conocer qué es lo que contiene la tableta. Entonces, cacharrar se constituye en ese entrenamiento individual que realiza el docente de manera intuitiva para conocer los contenidos de la tableta y aprender a tener dominio sobre esto. Y pues digo intuitiva porque, digamos, en las conversaciones que tuve con ellos nunca manifestaron, digamos, leer el manual de instrucciones sobre cómo debería ser el uso, digamos, correcto o instructivo de la tableta, sino que pues hay unas analogías de que se parece a un celular. Por lo tanto, no dista mucho del uso del celular, entonces ellos lo consideran así. Un poco es un proceso de ensayo y error, de abrir y cerrar aplicaciones para entender qué es lo que hay allí. ¿Sí? Adicional a esto, pues el cacharreo también se constituye como en la posibilidad de manejar el artefacto no tanto a nivel técnico, sino también en concebir cómo lo voy a incorporar a clase. ¿Sí? Tener en cuenta en qué momentos lo puedo llevar a clase, cómo debe ser la preparación para presentárselo a los estudiantes. Entonces también se vuelve el cacharreo no solo en un tema técnico, sino también pedagógico. Bueno, los usos de las tabletas para educar. Entonces, al indagar por las formas en que se usaban las tabletas, digamos que la totalidad de los docentes de 10º y 11, que fue como la unidad de análisis, hace uso del contenido educativo, de los contenidos educativos digitales, que era la aplicación que comentaba que fue instalada por el Ministerio de Educación. Digamos que las diferentes aplicaciones que trae el sistema operativo Android no se usaron para nada, solamente las que vienen instaladas previamente para las áreas de lenguaje, de ciencias naturales y de matemáticas. Entonces la gran mayoría mencionó hacer uso específicamente de estas aplicaciones y no de otras. Y lo que uno encuentra es una tendencia general en los docentes de hacer clases primero teóricas y posteriormente usar las tabletas como un recurso más para afianzar esa instrucción teórica que ellos han dado. Por ejemplo, digamos un docente hacía una clase teórica sobre el teorema de Pitágoras. Entonces es una clase magistral, común y corriente, con pizarra, tablero, con marcador, y posteriormente se hace uso de la tableta principalmente como un recurso en donde hay unos ejercicios y los estudiantes deben resolverlos en el cuaderno. Entonces digamos que no ha alterado un poco esa forma tradicional de enseñar. Por el contrario, la tableta ha sido más como un complemento de esa clase tradicional, donde el docente pasa de tener como un rol principal a tener más como un rol mediador entre el estudiante, la tableta y un poco el contenido que hay en ella. Adicionalmente, se encuentra que hay poco uso de las tabletas, uso que puede ir de 2 veces a la semana, digamos en lapsos de 1 a 15 días. No siempre se usan las tabletas, es muy remoto el uso que se da de estas. Adicionalmente, digamos, uno lo que encuentra es que las tabletas pues son soportes nuevos para transmitir la misma información que, digamos, ya se encontraba en otros medios. Entonces es como una nueva empaquetadura de la información, de información que ya está en los libros, que ya estaba en cartillas que se venían utilizando anteriormente, ¿sí? Lo único que cambia pues es la didáctica, la pantalla, lo novedoso que pueda traer, digamos, la materialidad de la tableta,
pero como contenidos, como aplicaciones diferentes, novedosas, pero realmente no se encuentran. Bueno, la relación con los estudiantes entre la motivación y la distracción. Entonces, en este apartado, como decía, quería entender también como qué tipos de tensiones se daban. Por una parte, pues para los estudiantes hay mucha motivación de usar las tabletas porque implican algo nuevo, algo novedoso, algo que no existía antes, pero también se generan unas, digamos, ambivalencias en tanto que los estudiantes se distraen un poco de los objetivos de la clase, deciden abrir aplicaciones como juegos, como tomarse fotografías, hacer diferentes prácticas que, digamos, no son como las propias de la clase. Entonces, esto es muy interesante en la medida en que se ponen en disputas esos usos prescritos desde la institucionalidad, desde los diseñadores de la tecnología, quienes pretenden, desde los diseñadores de la política misma, quienes pretenden que sea una tecnología usada con fines educativos y de enseñanza. Pero lo que uno encuentra en contexto, y pues que es muy interesante, es que, digamos, estos usos o estas pretensiones se ven subvertidas un poco por prácticas como el entretenimiento, como acceder a fotografías, a juegos, y pues esto en cierta medida para los docentes a veces es muy difícil de manejar. Entonces, resulta muy interesante también entender cómo ese tipo de contradicciones, de resistencias frente a lo que se pretende un poco. Bueno, el estudiante en la encrucijada, en este apartado, digamos, lo que quería era entender también pues que estas políticas traen una serie de discursos, de narrativas muy tecnodeterministas, de prometer que unas tabletas particulares van a transformar la educación, van a generar unas condiciones de igualdad, incluso a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Entonces lo que uno observa es que en cierta medida lo que puede hacer, por el contrario, es abrir mucho más la brecha, en el sentido en que hay estudiantes con mayores condiciones, digamos, económicas, mejor condición familiar, digamos, que tienen recursos digitales, lo cual hace que tengan una mayor facilidad de manejo frente a otros estudiantes que presentan diversas situaciones económicas, familiares, afectivas, negativas, que pues inciden dificultando esos procesos de aprendizaje. Por lo tanto, pues de cierta manera, este uso, esta apropiación de las tabletas también obedece a unas variables socioeconómicas que pueden hacer que, digamos, se termine como abriendo un poco más estas desigualdades. Entonces, Tabletas para Educar se presenta con una retórica salvacionista, desarrollista, donde las tabletas permiten crear unas condiciones para que niños y jóvenes puedan tener un mejor futuro. Digamos, esto se presenta mucho desde el discurso político, desde el discurso mediático, pero en contexto, pues este tipo de cosas se ponen en duda. Bueno, una barca sin mar, las tabletas para educar sin conexión a internet. Otro tema es que se entregan unas tablets a instituciones educativas que no cuentan, digamos, con la infraestructura necesaria en términos de redes. Son colegios que no tienen internet para estudiantes, para docentes, sino que cuentan con redes de internet principalmente para áreas administrativas. Por lo tanto, se convierte en una gran limitación teniendo en cuenta que no hay posibilidades de instalar aplicaciones, de actualizar las tabletas. Entonces, se convierte como en una razón por la cual también los docentes deciden no usar estas tabletas. Entonces, más allá como de romantizar los beneficios del Internet, pues también es tener en consideración que, digamos, entregar un artefacto tecnológico implica también generar unas condiciones sociales, de infraestructura dentro de un contexto determinado. Un colegio donde, digamos, no hay espacios físicos seguros para guardar las tabletas, no se cuentan con todos los, digamos, tomacorrientes para poder cargar esa cantidad de tabletas que se entregaron. Entonces hay toda una serie de elementos físicos de infraestructura que también condicionan esa forma en que se apropian y se usan las tabletas. Bueno, el no uso de las tabletas para educar. Entonces es importante entender ese uso, esa apropiación de las tabletas, pero por otra parte entender por qué hay docentes que deciden no usar la tableta, ¿sí? Entonces, entender el no uso de la tableta implica hacer un énfasis más como en la relación discursiva que tienen estos docentes con la tableta, dado que no es una relación pues instrumental, no la usan. Por lo tanto, encuentro que son principalmente 5 razones. La primera de ellas es una brecha generacional. Docentes que consideran que ya están muy grandes, que ya están muy mayores, que ya se van a pensionar, por lo tanto deciden no usar las tabletas. Consideran que es una responsabilidad más de docentes jóvenes.
El segundo punto es falta de conocimiento. Son docentes que temen un poco equivocarse en el uso de la tableta con sus estudiantes. Docentes que consideran que los estudiantes son nativos digitales, que por lo tanto pues temen un poco esa simetría de conocimiento de que el estudiante sepa más que ellos en el manejo técnico de los artefactos, por lo tanto deciden no usarlo. Entonces el punto es preferencia por otras tecnologías, y son docentes que han asimilado, estabilizado más el uso de otras tecnologías como los computadores y los video beams, pues que ya tienen una mayor trayectoria, mayor años, cantidad de años usando este tipo de tecnologías. Un cuarto punto es falta de información en las tabletas. Como les decía, son tabletas que tienen, digamos, contenidos en español, ciencias naturales y matemáticas, pero otras áreas del conocimiento pues se quedan por fuera porque no hay contenidos allí. Entonces son docentes que no ven la posibilidad de usar las tabletas. Y finalmente es que se consideran dispendiosas. Entonces esto también es muy interesante, dado que dentro de esas promesas de transformación, pues se nos dice las tabletas son pequeñas, son fáciles de transportar, pero en contexto ya los docentes consideran que es muy difícil cargar con 30, 20 tabletas para llevarlas de un salón a otro, o cargar pues la carga eléctrica de esas tabletas también se vuelve complicado, el tema de la seguridad, porque no hay dónde guardarlas. Entonces son docentes que finalmente deciden, son muy difíciles, muy dispendiosos de usar, decidimos no implementarlas en clase. Entonces no sé cómo estoy de tiempo. Ya estás justito. Si Listo, cerramos. perfecto. Ya voy a cerrar, qué pena. Listo. Entonces, entonces más que conclusiones, pues interrogantes. Entonces el primero de ellos es que se debería definir cuáles son esos problemas específicos para los cuales, esos problemas de la educación para los cuales la tecnología es una solución. Y es que históricamente se ha presentado a las tecnologías como una solución a todo tipo de problemas en la educación, pero no se ha definido exactamente qué problemas educativos son y de qué manera se van a resolver. Entonces, cabe la pena preguntarse si las tecnologías pueden llegar a resolver problemas que no son de naturaleza tecnológica, como la calidad educativa, la deserción escolar o el aprendizaje. Es que, digamos, son problemas de naturaleza sistémica mucho más complejos que no se van a resolver con la entrega de un artefacto tecnológico. Un segundo punto es, conectando con lo anterior, y es pensar en el énfasis de estas políticas. Si en las políticas de TIC es necesario continuar con un enfoque más tecnológico que pedagógico. Y esto es, estas políticas se han enfocado más en la dotación, en la entrega de infraestructura, en el cumplimiento de un indicador de tener tantos estudiantes, de tener tanta tecnología por tal cantidad de estudiantes, pero no hay un énfasis, digamos, en generar unas estrategias, unos modelos pedagógicos con los cuales se permita usar esta tecnología en unos contextos específicos, ¿sí? Solamente, digamos, entrega tecnología. Y pues adicionalmente, cabría la pena preguntarnos si es posible enseñar con tecnología de punta, digamos, bajo sistemas tradicionales de enseñanza, que es como lo que intentaba mostrar. Y finalmente es descentralizar los modelos de diseño de políticas públicas de arriba hacia abajo, y esto es que pues son políticas pensadas por una élite técnico-económica, política empresarial, que decide cuáles son esas tecnologías que deben usar los diferentes docentes, estudiantes de los colegios rurales en todo el territorio colombiano. Por lo tanto, pues no hay como una participación, no hay espacios de concertación, de escucha para entender un poco cuáles son esas necesidades, demandas y realidades que tienen las instituciones educativas pues en unos contextos particulares. Entonces, esa sería la presentación. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, y creo que aporta mucho a esta mesa. La siguiente ponencia es experiencias diversificadas basadas en metodologías activas, participativas y aprendizaje colaborativo que implementan docentes mediante trabajo remoto en educación superior. La ponencia es de Jaime Alejandra Vargas Córdoba, Pilar Hernández Rojas, Álvaro Soto Toro y Gabriel Flores Rosas, de Gitelis UDLA, Chile. Cuando estén listas, ¿listos? Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la selección para poder participar en este primer encuentro latinoamericano de antropología digital.
El día de hoy presentaremos nuestra investigación que muy bien mencionó Rocío. Se llama Experiencias diversificadas basadas en metodologías activas participativas y aprendizaje colaborativo que implementan docentes mediante trabajo remoto en educación superior. Hoy participarán los investigadores Pilar Hernández Rojas, psicopedagoga y profesora diferencial, Gabriel Flores Rosas, economista, Álvaro Soto Toro, antropólogo, y Jamie Vargas Córdoba, profesora diferencial, quien le habla. Todos son miembros del grupo de investigación GITELI de la Universidad de las Américas, Iniciando la ponencia de hoy, es importante señalar que el problema de investigación el cual nosotros vamos a presentar surge en el contexto de enseñanza remota de emergencia, el cual inició formalmente en nuestro país, en Chile, en octubre del 2019, que buscaba en cierta medida tratar de continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo una nueva normalidad debido a la suspensión de clases, debido a circunstancias propias que había surgido en el país. Ahí los docentes tuvieron que innovar rápidamente y formar y tratar de tomar decisiones en torno a la forma que iban a entregar los contenidos, las modalidades de enseñanza que iban a ir implementando, las metodologías que se iban a utilizar en estos procesos y por último los procesos evaluativos que iban a ir implementándose. Todo esto adaptándose a los contextos que tenían cada uno de los estudiantes que estaban insertos en sus hogares en el contexto de ese periodo. Por lo tanto, debieron tomar decisiones como docentes para determinar cómo iban a ejecutar las clases remotas y que dieran respuesta a esta diversidad en esa aula virtual que se empezaba a generar. Esto también con un énfasis especial en el desarrollo de habilidades globalizadas, que por consiguiente debieron implementar diferentes tipos de metodologías activas participativas con un foco especial en el aprendizaje colaborativo, fortaleciendo así la labor de cada uno de los docentes desde las competencias disciplinares, o sea, conocimientos teóricos específicos dentro de la formación universitaria de cada una de las carreras, competencias pedagógicas desde el rol del profesor y las competencias tecnológicas en el uso de distintos recursos virtuales que pudieran favorecer en los procesos de enseñanza, así generando prácticas que fueran más efectivas y atendiendo paralelamente hacia la diversidad y además fomentando el conocimiento de los estudiantes, desarrollando habilidades y competencias, especialmente que permitieran que estos estudiantes tuvieran un rol más activo en sus propios procesos de aprendizaje. Es decir, que tuvieran autonomía y autorregulación en los tiempos que debían dedicar a estos procesos. Y el docente siendo un facilitador de este proceso de enseñanza-aprendizaje, además respondiendo a los distintos retos que fueran surgiendo en el contexto de aula virtual y así fomentando las prácticas que fueran diversificadas, considerando estas características en el contexto de educación superior, o sea, de la formación universitaria, desarrollando, por supuesto, habilidades del siglo XXI, fomentando estas habilidades como por ejemplo la creatividad, el pensamiento crítico, la innovación, entre otros. No siendo esto un desafío menor en el contexto que no estábamos insertos de pandemia y otros elementos propios de nuestro país, ya que tenemos un modelo educativo centrado en la calidad, en la diversidad y en la inclusión en educación superior. Sí, es así como esta investigación posee ciertos antecedentes teóricos que nos permiten situarnos en el ámbito de la educación. Un contexto donde se produce un intercambio de saberes, de experiencias, de actitudes, ¿ya? Y que no están exentos a todo lo que va pasando alrededor. Y en el caso puntual, ahora último, todo lo que ha ocurrido con este efecto pandémico, ¿ya? Que de una u otra manera está afectando y seguirá afectando a todo el mundo, ¿ya? Sobre todo en el ámbito de educación. Y esta situación llevó a que este ámbito de educación tuviera que reinventarse, ya reinventarse tanto en lo particular como en lo general, y nosotros decidimos investigarlo en el contexto de educación superior. Un contexto que es bastante peculiar, ¿ya? Y que tiene características peculiares, como lo dice Pineda Aguilar en el año 2021.
¿Por qué? Porque los usuarios que están insertos en este contexto son jóvenes adultos que ya han pasado por un proceso formativo. Un proceso formativo que les ha ayudado a desarrollar habilidades, capacidades, competencias, y que se conjugan independiente del rol que asuman, ya sea como aprendiz, como enseñante o como el sostenedor, que es este mundo académico, se conjugan y comparten un mismo espacio. Por lo tanto, esto se hizo bastante importante tener que abordarlo e interesante, y provocó un gran desafío a nivel de educación superior. ¿Por qué? Porque se asume que nosotros en educación superior aplicamos ciertas estrategias de enseñanza que tratamos de cubrir la diversidad que tenemos en nuestras aulas. Sin embargo, las estrategias también tienen que ser diversificadas. Y tener estrategias diversificadas significa que el rol y la función de todos quienes interactúan en ese contexto no solo tienen que tener estas habilidades, capacidades y competencias básicas, sino que también tienen que tener conocimientos tecnológicos, pedagógicos, disciplinares, y también una visión crítica, como ya lo mencionó Puya Castillo en el 2020, y aún más con un concepto mucho más visionario, Misra y Kohler, que lo denominaron en su modelo TIPAC como competencias digitales. ¿Ya? Y aquí, todo este referente, obviamente no deja de ser particular porque lo tuvimos que ejecutar bajo una modalidad remota que no está exenta de retos y desafíos, y que nos hemos tenido que reinventar sobre la marcha e implementar en el día a día. Hemos tenido que saber innovar, tanto desde el profesor, que somos nosotros los académicos quienes tenemos que lograr el aprendizaje de los estudiantes, como también el estudiante cómo se adapta a estas nuevas realidades que, bien ustedes lo han dicho, han estado desde sus casas, que le exigen más competencia y le exigen más recursos. Así es como surge nuestra pregunta guía de investigación, que está centrada en cómo son estas experiencias diversificadas basadas en estas metodologías activas participativas que tienen los docentes en el ámbito de educación superior en este contexto de modalidad y de trabajo remoto, ¿ya? Donde este contacto que teníamos antes con los estudiantes ya no está. Y así surge nuestro objetivo general, que es analizar las experiencias diversificadas, ya que han tenido nuestros docentes bajo este contexto, centrados en las metodologías activas participativas y el aprendizaje colaborativo, que sabemos que es uno de los aprendizajes que más reporta, ya, en términos formativos. Continuando, a partir de nuestro objetivo general se desprenden estos tres objetivos específicos, ¿ya? Identificar las características pedagógicas de las metodologías activas participativas, a partir de estas experiencias diversificadas que son expresadas por los docentes mediante su trabajo en contexto de educación superior. Como segundo objetivo específico, nos proponemos describir los elementos pedagógicos que constituyen el aprendizaje colaborativo que favorecen estas experiencias diversificadas mediante el trabajo remoto. Y como tercer y último objetivo específico, emerge esta propuesta de articular la comprensión respecto a los aportes de los estudiantes a las metodologías activas participativas aplicadas en contextos de experiencia de aprendizaje diversificada en la educación superior. En relación a la dimensión metodológica, creo que es importante destacar que este equipo está configurado por, de alguna otra forma, representantes de distintos ámbitos, ¿ya? Y este carácter multi y transdisciplinar nos ha permitido tener distintas perspectivas de aproximación frente a este fenómeno que se sitúa en un contexto educativo. En base a ello, nos ha parecido pertinente trabajar desde un presupuesto metodológico cualitativo, dado que justamente esta metodología nos permite aproximarnos a los elementos emergentes que se dan en contextos de interacción, mediante también la recuperación de elementos tanto de carácter simbólico como conductual en un contexto áulico. El enfoque que nos ha parecido pertinente, en función que tiene una larga tradición asociada al elemento pedagógico, es el enfoque fenomenográfico. Este enfoque nos permite justamente reconocer las formas de interacción y de interrelación que se establecen entre docente y estudiante en un contexto educativo, ¿ya?, de enseñanza-aprendizaje. Y nuestro estudio está articulado en
o asociado a un carácter de tipo transversal, ¿ya? El tipo de nuestra investigación es de carácter descriptivo, dado que este nos parece más vinculante desde el punto de vista de la coherencia metodológica con nuestra metodología cualitativa, y señalar que la elección en este caso de los participantes es justamente un elemento que consideramos crucial, dado que nuestra unidad de análisis va a estar compuesta por académicos y docentes de la Universidad de las Américas, que pertenecen a sus distintas sedes, en Santiago, Concepción y también en Viña del Mar, y que independiente de su modalidad de trabajo, ya sea que trabajen en modalidad diurna, vespertina o executive, ya sea que trabajen en una modalidad híbrida, presencial, online, y ya sea tomando así como un antecedente un tiempo mínimo de un semestre académico trabajando en la institución, nos parece apropiada una muestra, en este caso de 15 personas, la que sí está sujeta a un criterio de saturación teórica en virtud de la estrategia de análisis que hemos elegido y que se va a comentar a continuación. En términos de las técnicas y procedimientos, tenemos 3 elementos. Primero, los procedimientos. Segundo, las estrategias de recolección. Y tercero, las estrategias de análisis. Primero, el procedimiento se realizará a través de los canales formales de comunicación de la universidad. Posteriormente, se organizarán reuniones con los docentes y académicos participantes para efecto de informar sobre la investigación, asesorar sobre aspectos éticos y motivarlos. Respecto a la dimensión ética, nosotros ponemos especial énfasis en el uso del consentimiento informado. Luego tenemos los instrumentos y las técnicas. Y para esto, los instrumentos o técnicas a utilizar son la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Estas las consideramos técnicas apropiadas, ya que son coherentes metodológicamente con el objeto de estudio, el marco de referencia y la técnica de análisis de la información. De hecho, Cuevas señala que la entrevista permite acceder al universo de pensamiento del sujeto. Estas mismas técnicas, o sea, la entrevista semiestructurada y el grupo focal, serán analizadas a través de la teoría fundamentada. Esta corresponde a la estrategia de análisis que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural. De hecho, las entrevistas se almacenarán en soportes tecnológicos, realizando un análisis mediante codificación temática y categorización. La próxima diapositiva nos va a mostrar los posibles resultados en términos de el conocimiento, lo pedagógico y lo educativo. Respecto al conocimiento, esta indagación no solo formará parte de un conjunto de investigaciones que han surgido a raíz de este escenario pandémico, sino que también va a realizar aportes teóricos que sustenten una nueva modalidad de enseñanza basada en metodologías activas participativas y aprendizaje colaborativo. En lo pedagógico, en relación con la actual migración desde una modalidad formativa presencial a una remota, nuestra investigación propone una aproximación que podría representar una contribución efectiva a nivel metodológico, ya que va a permitir comprender las experiencias diversificadas implementadas por docentes y académicos y que estas están basadas en metodologías activas participativas. Por último, en lo educativo, su cobertura es nuestro indicador para explorar la relación entre los resultados de nuestra investigación y su praxis en el ámbito profesional de los académicos y docentes de la Universidad de las Américas. En la próxima diapositiva observaremos algunas de las referencias utilizadas en nuestra investigación. Y por último,
cualquier información adicional que requieran en cuanto a la investigación o otros temas, se pueden contactar con nosotros a través del correo jamie.vargas@edu.udla.cl, y agradecer nuevamente poder haber sido seleccionado, y a los participantes que estuvieron observando nuestra ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy bien con el tiempo, perfecto. Así que ahora toca la última ponencia de esta mesa y luego haremos unos minutos de preguntas e intercambio. La ponencia es de Pedro Telo Morgado, de Chile, diseñando tecnologías, públicos y emociones, dispositivos materiales, narrativas y formas de coordinación en la producción y mantenimiento de un experimento democrático. Cuando estés listo, Pedro. Hola, gracias. Pido disculpa por el nombre. Es un poco largo, pero bueno. ¿Se ve bien mi pantalla? Perfecto, se ve. Sí, súper. Bueno, me presento, soy Pedro Tello, soy sociólogo. Esto que les voy a mostrar ahora lo hice en mi tesis de máster en la Universidad del País Vasco. Esto es diseñando tecnologías, públicos y emociones. A ver cómo avanzar aquí. Vale. Esto fue mi presentación de máster, digamos, pero creo que ahora no viene muy bien al caso. Voy a intentar hacerlo de otra manera, explicando más bien el contexto y los resultados, tanto como pasar por la metodología un poco cansador, sobre todo 15 minutos. Bueno, una introducción. Este proyecto separa la nueva ley de uso de suelos. En Chile, como algunos compatriotas sabrán, no hay una ley de uso de suelo hasta hace como una semana. Eso quiere decir que existe una apropiación indebida por parte de muchas empresas privadas en torno a cómo pueden usar o contaminar el suelo, y en general la ciudadanía tiene un acceso restringido y muchas veces pobre del suelo. Esto se arrastra desde mucho tiempo, la dictadura en general. A partir de ahí, un grupo de organizaciones, ONG, gremios profesionales, en especial el Colegio de Geólogos de Chile, la ONG Suelos Sustentables, intentan hacer presión en el Senado para elaborar la nueva ley de uso de suelo. Para ello se dan cuenta de que, como podrán ver en la red que se ve en pantalla, hay demasiadas disputas para esta nueva ley. Son demasiados los intereses, sobre todo de los privados, sobre todo del Ministerio de Minería, sobre todo del Ministerio de Agricultura, que podrá parecer que no, pero tienen intereses muy distintos a pesar de que vienen de un mismo gobierno. Los gremios profesionales y científicos también tienen disputas entre ellos, de manera que la organización NUMIS, que es un centro de investigación aquí chileno, que investiga la energía y sociedad, cómo crear nuevas fuentes energéticas por través de contornos sociales también, genera y plantea la posibilidad de crear una plataforma web para la deliberación entre los distintos actores en disputa en esta creación de la ley. Para ello se planea generar una plataforma de participación ciudadana y diseñar experiencias públicos y usuarios. En este nivel, esta gente no sabe que van a diseñar experiencias públicos de usuarios, simplemente que van a diseñar una plataforma web. Como veremos en el camino, se van dando cuenta de eso muy de a poco. Bueno, estos son los tres actores más importantes: Suelo Sustentable, el Senado de Chile y NUMIS, cada uno con intereses más o menos cercanos, pero que a la larga irán topando, sobre todo desde el Senado. Bueno, el encuadre teórico. La teoría del actor red, como muchos aquí he escuchado, la han usado. Esto para mí fue súper interesante porque me permitió mezclar un poco de ciencia del suelo, un poco de ciencia de programación y un poco de ciencias sociales, y sobre todo algo que es muy importante destacar: la caja negra. Aquí esto fue fundamental. Cuando se crea una plataforma web del tipo que sea, ¿cómo se diseña? Queda en una caja negra que permite generar nuevas formas de hacer lo que la plataforma quiere hacer. Por ejemplo, nueva forma, en este caso, de hacer política. Y construir esta plataforma web fue un ejercicio político ante todo. En ese sentido, los antecedentes teóricos, el entramado sociomaterial, como muchos sabrán, intenta incluir a humanos y no humanos para ver cómo las distintas agencias
modifican unas a las otras. La experimentación democrática este es un concepto que descubrí en esta investigación. Son diversas formas de ejecutar participación ciudadana o política mediante mecanismos novedosos como actividades lúdicas, foros, conversatorios, etc. En política pública es muy famoso esto, sobre todo en Centroamérica y Bolivia, que experimentación democrática hacen con juegos de mesa y cosas así como para generar participación y deliberación para generar políticas públicas. Y finalmente la tecnología de la democracia. Es un concepto que viene de Laurent, que lo ha trabajado muchísimo, que son los instrumentos materiales para la construcción de la democracia. Uno podrá pensar que no, pero la democracia está basada en instrumentos materiales, la caja de votación, la estadística, los conteos, los colegios, que aquí por lo menos en Chile se utilizan para votar, y todo eso performa y encamina, encausa una forma particular de hacer política. Entonces, estos son los tres niveles que yo planteé para esta investigación. Esta parte también yo creo que es fundamental como en este encuadre teórico, el laboratorio y el cajas negras de experimentación política. Como Latour y Burgar en Ciencia en Acción se dan cuenta de que el laboratorio lo que hace no es llevar la naturaleza al laboratorio, sino que es purificarla. Aquí me pasó algo muy similar. En el laboratorio no es que se lleve la política al laboratorio, sino que se purifica, se intentan crear nuevas formas de participar. Sin embargo, estas categorías como participación, como deliberación, están demasiado contaminadas y lo que se intenta es una ficción en el laboratorio de diseño de una plataforma web de participación ciudadana que en algún punto, como daremos cuenta, se cae por un determinismo tecnológico también muy grande por estas cosas y toda una expectativa que hay sobre las plataformas. Estos son los tres niveles materiales, como ya he mencionado, las experiencias fundamental, la participación ciudadana siempre es una experiencia, es una forma, es a través del instrumento que se utiliza se performa una experiencia y fundamental de los estudios CTS que va en contra de esa tesis habermasiana de que los públicos son racionales, que mediante el diálogo podemos llegar a encuentros, todo esto, pero se dan cuenta de que en verdad no es así, probablemente como los científicos tienen intereses detrás que muchas veces los datos, aunque no les dan lo que quieren demostrar, igual insisten porque tienen un ego propio, porque tienen intereses creados, lo que sea, pero es importante destacar que los públicos no son, digamos, deliberativos, no debaten entre ellos mediante la razón, digamos. Esto va a ser súper importante para el experimento. Y bueno, yo encontré aquí una controversia con la revisión bibliográfica. Por un lado están los tecnodeterministas, como por ejemplo Hinojosa, que dice que la tecnología y sobre todo las redes sociales van a ser como el nuevo ágora de participación ciudadana, el nuevo ágora de la política que mediante, no sé, mediante Facebook o Twitter hemos logrado votar nuevos gobiernos y que por eso mismo estamos en una fase de perfeccionamiento de la democracia. Y por otro lado está Caputo, un argentino que dice que todo lo contrario, que las nuevas tecnologías más que nada banalizan, como dice él, twitterizan la participación y que al final lo que transforma en una competencia de likes y dislikes por quien tiene una idea política. Nuevos mediadores. El mundo de la comunicación de masas en red conlleva a entender que hay nuevos mediadores y esto, como lo vamos a ver ahora, es fundamental. Yo diría que sí los hay, pero hay muchas personas que dicen que no. También hay mediadores materiales que son estas ideas de que el postmaterialismo nos está llevando a un nuevo como estado de necesidades, pero que en verdad eh, sería lo mismo de siempre. Una cita que, la típica cita de Mackenzie, que no acabo de leer, pero ahí está. Siguiente reflexión. ¿Cuáles son los dispositivos materiales, narrativas y formas de coordinación que permiten la producción y mantenimiento de participación? Pero participación solo es el grupo y la plataforma web en sí. Los objetivos específicos y los objetivos generales, caracterizar las agencias materiales, las redes y las mediaciones que hacen posible la conformación de participación plena, identificar las narrativas, es fundamental, de los actantes y dilucidar los procesos a través de los cuales el diseño de la plataforma web puede generar públicos, materiales y experiencias.
Bueno, esto se hizo a través de una etnografía de laboratorio en la que pude participar porque me dejaron ingresar al diseño de esta plataforma web. Esta etnografía se hizo mediante Zoom, como con la pandemia podrán saber, y accedemos en lo que la Tour dice que son los momentos de innovación. Para uno entender cuáles son las agencias verdaderas que tienen un objeto material, son 5 momentos. El primer momento es el momento de la innovación, cuando aún está en desarrollo, cuando hay falla y error, cuando se puede ver, digamos, y cuando no está estabilizada la tecnología. Cuando está estabilizada no se ve la agencia. Hay un segundo momento que no fue el mío, pero cuando el objeto técnico se enfrenta a usuarios legos o a estas personas que no lo saben usar, cuando el objeto técnico-científico falla, ahí se ve la agencia también de un objeto material, que eso es súper importante en los logos. Ahí uno se da cuenta de que la lavadora era tan importante en la vida, pero bastante uno no tenía idea. Y cuando un objeto es retirado de su vida social. Por ejemplo, cuando se salió el telégrafo, mucha gente se dio cuenta, el telégrafo era importante para nuestra vida en sociedad. Y también en el escenario de ciencia ficción, los tablets que se veían en Star Trek y todo este tipo de cosas, ahí uno ve una agencia distinta y como que logra identificarla. Eh, Utilicé la etnografía de laboratorio, como bien dije, en un entorno virtual. Se utilizaron para el análisis 7 reuniones de diseño, cada una de 2 horas 20 más o menos, y una revisión documental en la que vi todo el material. Esto fue muy cansador porque accedí a los WhatsApp, me los mira todo y era una cantidad increíble. Como me dijo un profe allá en el máster, uno de los problemas que tiene la Director Red es que tiene tanto material empírico que hay momentos en que uno ya no puede seguir más y la red tiene que uno clausurarla o la red te clausura a ti. El método de análisis sería eh, el inventario de actores, el listado de actantes, identificar narrativas, identificar controversias. Las gráficas permiten vislumbrar las relaciones narrativas y el diagrama sociotécnico. Una metodología que también inventó la TUR. Hay un video en YouTube súper interesante que me ayudó mucho, que es como para ver la agencia de los objetos y el análisis cronológico respecto a ese objeto material. Entonces, la presentación de la página web, como la pueden ver, es una página web que a uno lo invitan para participar, para deliberar. Sin embargo, en el proceso de creación, me di cuenta de ideación, de que el design thinking, una metodología que viene de la ingeniería y sobre todo de la ingeniería informática, que es para crear, así se creó Facebook, así se creó Tinder y un montón de otras aplicaciones, es la caja negra. Aquí se puede ver cómo se diseñan, cuáles son las narrativas, cuáles son las ideas, qué pretende la gente cuando diseñó, no sé, Tinder o LinkedIn, y se ven como las narrativas, y por lo tanto, en una medida, la agencia. Entonces, el design thinking es muy parecido a esto. Se usa Miro, y la gente va diciendo qué personas van a utilizar esto, para qué lo quieren, qué habilidades tienen que tener. Entonces, aquí, en este taller, la gente que está detrás de esto puede ir diciendo, no, personas del sector privado, personas de la academia, personas afectadas, etcétera. Esto va configurando de una forma específica, va configurando un público, lo quieran o no, ellos en este mismo momento están encasillando un público para la participación a través de este tipo de metodologías. Si es académico, se va a utilizar un cierto tipo de acercamiento, se va otro tipo de acercamiento, otro tipo de agencia también, que va a modificar la participación. Aquí se puede ver de mejor manera lo extenso que eran estos talleres, cantidad de personas, de personalidades, las razones que tenían para estar ahí. Todo es muy decidor. Entonces, cuando se construye esta plataforma, hay una controversia. Entonces, ¿qué es participar o qué es deliberar? Se habló de compromiso, se habló de compartir, habló de compañía activa, de sesgar, de consulta pública, de lobby, de insulto, de denunciar. ¿Cómo se quiere participar? Y en este esquema lo segmenté entre lo que ellos me decían, una forma de participar más racional, una más emocional, y una que simplemente no era participación. El lobby no era participar, entonces por lo tanto la plataforma configuraron y programaron todo para que sea imposible sesgar, hacer consulta pública, sea imposible insultar, pero sí se permitió generar compromisos mediante herramientas y técnicas que se pueden generar y programar. Aquí lo mismo, aquí se diseñaron públicos, se diseñaron personas que podían participar, ONG ambientales, académicos, el poder legislativo, organizaciones de base, el poder ejecutivo, sector privado.
Unos estaban a favor de una ley, otros estaban en contra, unos querían participar y otros no querían participar del proyecto. Esto fue genial porque la gente que estaba detrás del design thinking pensaba que estos públicos, como lo habían diseñado, mediante las herramientas que habían diseñado, iban a participar tal cual ellos lo estaban planificando. Había un determinismo tecnológico muy fuerte detrás de esto, que a uno lo hace intuir de que efectivamente esto genera público, genera emociones y genera una forma particular de participar. Entonces, construir una experimentación democrática es diseñar experiencias de interacción. Se diseñaron distintas experiencias, notificaciones, apoyo de debates, foros de discusión, votaciones, comentarios, compartir historia, una biblioteca, todo esto digital y todo esto se fue programando. El repositorio de información, una herramienta que utilizó muchas narrativas, los foros, redacción colaborativa, diseñando intermediarios, se crearon humanos y no humanos, fue acción. Finalmente, el laboratorio mostró ser permeable. Cuando se tenía que decidir entre cuál de las configuraciones para la deliberación se podía escoger, entró el Senado y dijo, a ver, yo no quiero que esto sea lo más rápido posible, por lo tanto yo voy a escoger de la forma que yo quiera. El diseño quedó truncado y por lo tanto el laboratorio de diseño de participación ciudadana también. El primer prototipo y testeo, la participación fue muy escasa, no participó quien debía participar, fue un fracaso, digamos, y yo pude identificar que el contexto sociopolítico, el contexto sanitario, permiten pensar y sospechar que hubo una castellanización de la política y del laboratorio, eh, hacen que lo que presuntamente se estaba diseñando se cajanegrizó. Y por lo tanto, la participación también se cajanegrizó. El balance, este fue un proyecto fallido. Los públicos no pueden ser diseñados, las experiencias no pueden ser formateadas y los materiales tampoco pudieron hacerlo. En las conclusiones, el diseño de un experimento político de tecnología de participación, la plataforma web, se excedió la caja negra de su diseño, pudiendo orquestar acciones sinergias de coordinación y negociación entre distintos actores y sus redes, lo que permitió analizar diversas narrativas y controversias y cimentar la construcción de una novedosa forma de hacer política. La plataforma web de participación ciudadana, ahora que tengo más masticada esta tesis, es básicamente diseñar una forma de hacer política. Y si bien Latour dice que muchas veces diseñar ciencia es diseñar política, yo diría que también es al revés, que diseñar política también es diseñar ciencia, pero que la política contamina muchas veces la forma de acción de ciencia y que existe un determinismo demasiado grande en torno a lo que se espera lo que se espera en la participación online, y esto no puede encasillarse solamente desde su tiene que haber aspectos sociotécnicos que son dificilísimos de proyectar. Y bueno, una crítica que tengo que hacer a Gabriel Actor Red es la cantidad de masividad de data que genera, imposible mapear toda la red. Por lo tanto, hay un punto en que esto se torna infructuoso. Bueno, no sé si en la presentación, no sé cuánto me habré demorado, entonces lo más posible, lo más rápido. Te pasaste unos minutitos, Súper. ya cerramos, perfecto. Antes de pasar a la parte de preguntas, que nos quedan unos minutos para eso, unos 10 minutos para cerrar y media, me gustaría pedirle si podemos hacer una captura de pantalla de todos los presentes, una foto grupal, si están listos y me dan el ok. Si alguien no quiere pasar, puede apagar su cámara con total seguridad. Ahí vamos, Claudia se ajusta los lentes y le hago una captura. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas de las
de las ponencias dialogaban entre sí, algunas claras desde el ámbito educativo y otras claramente desde un ámbito más de político o activista o crítica a políticas. No sé si quieren prender sus micrófonos para hacer alguna pregunta entre sí o para expandir algunas ideas que quedaron en el tintero. Ahí va, Pilar, abrí el Sí, micrófono. respecto a la investigación que presentó Ali sobre las tablets, me llama mucho la atención porque esta implementación que tú nos comentabas se hizo antes de la pandemia. Entonces quería ver cómo fue este proceso de utilización y de reutilización de las tablets en este proceso de aprendizaje y de enseñanza en el proceso de la pandemia, en la pandemia misma. Ok, bueno, ahí sí me excuso y pido disculpas, pero digamos, esto fue una investigación que realicé desde 2017, 18 y 2019. Hasta ahí, digamos que culminé mi tesis de maestría, por lo tanto no tuve como conocimiento real de qué sucedió durante la pandemia el año pasado. Sin embargo, me esperaba esta pregunta, por lo tanto quise indagar un poco, me preparé y conversé con algunos docentes, con algunos funcionarios de la institución educativa donde estuve haciendo la tesis. Y digamos lo que ellos me comentan que sucedió durante la pandemia fue que, digamos, en el periodo crítico de los cierres del aislamiento social, digamos, no se planificó ningún uso de tecnología, simplemente los chicos y las chicas pasaron, digamos, a estar en sus casas, en sus hogares. Digamos que posterior, unos 5 meses después, el gobierno decreta o da la orden de que los colegios deben entregar estas tabletas a los estudiantes. Deben entregar las tabletas para que ellos desde sus casas, digamos, puedan trabajar. Lo que sucede es que, como lo comentaba en la investigación, este es un contexto, un municipio donde no hay redes de internet, no hay señales de internet, entonces se entregaron unas tabletas a estudiantes, pero pues no se contaba con la cobertura para que ellos pudieran, digamos, acceder a algún tipo de clase virtual. Sin embargo, por el lado de los profesores tampoco tenían la formación, la capacidad como de diseñar o de hacer unas clases virtuales a través de las cuales los estudiantes se pudieran conectar, Zoom, bueno, alguna aplicación de videollamada. Digamos, ese tipo de ejercicios no se dio. Lo que sucedía era que los estudiantes, los docentes decían, colocaban ciertos ejercicios, ciertos talleres para que los estudiantes a través de la tableta leyeran información y resolvieran un poco como en cuadernos, en hojas, y las entregarán posteriormente como a los docentes. Pero digamos que no hubo como un uso significativo de las tabletas. Por el contrario, me comentaban que se entregaron las tabletas hace poco, o sea, las que se prestaron durante la pandemia se entregaron. Digamos, el 50% de ellas están dañadas en este momento. Entonces, es interesante ver también cómo pues, hay diferentes usos, diferentes hechos que se presentaron durante la pandemia, pero decir que, digamos, estábamos preparados para abordar la pandemia con el uso de las tabletas, digamos, no sucedió. Tenemos una pregunta realizada por Twitch, directamente de la audiencia, para Pedro, que es San Fierro Echeverría, pregunta: salvando la muy válida crítica sobre el design thinking de Pedro, voy un poco a preguntar precisamente sobre este tipo de método en educación formal. Es de Pedro y para el resto, involucra. 3 puntos previos a la pregunta sobre educación y virtualidad. 1. Pensando en Foucault y su clase del 77 sobre seguridad, territorio y población, gobernabilidad, y en su explicación sobre el manejo poblacional pasando de las instituciones disciplinares a la administración estadística de flujos en medios. 2. La experiencia de docentes y estudiantes en plataforma devela una tendencia o necesidad de recuperar el control sobre la evaluación y honestidad académica por parte de los docentes y una percepción de desconocimiento de lo virtual en docentes, según la opinión de estudiantes.
Y 3, la existencia virtual de los jóvenes y su pertenencia e interacciones en plataformas existía antes de la abrupta transición pandémica, bajo lógicas propias. Zoom no existía en su imaginario prepandemia. Su imaginario prepandemia, los sitios más visitados eran Instagram, Twitch y TikTok, cada uno con sus respectivas dinámicas y espíritus, podríamos decir, sus formas rituales. La pregunta en sí, en alguna de sus investigaciones, ¿se pensó o está pensando en el marco de la irrupción violenta de la institución disciplinar en el espacio de vidas virtuales de los jóvenes, y si se están pensando estrategias para navegar las narrativas y los rituales existentes de la virtualidad para el campo académico y pedagógico? Creo que todos pueden responder de sus respectivas comunidades a esta pregunta. ¿Quién quiere empezar a responder? Rocío, en relación a la pregunta, nosotros desde la investigación que nosotros estamos generando desde las experiencias diversificadas, sentimos que igual estamos nosotros en ventaja a diferencia de otros países en relación al trabajo remoto, específicamente porque nosotros tuvimos un estallido social en el mes de octubre que hizo suspensión masiva de clases en muchos establecimientos de educación regular y en educación superior. Por lo tanto, ahí nosotros nos anticipamos previamente a lo que sucedió en el proceso de pandemia. Por lo tanto, ahí empezamos a generar las primeras clases en modalidad remota, un poco improvisadas, un poco tomando decisiones en forma abrupta de qué ejecutar, mediante qué red utilizar o qué forma de comunicarnos con nuestros estudiantes. Y cuando ya empezó la suspensión formal debido a pandemia, ya teníamos un poco de conocimiento sobre algunos recursos virtuales para poder ir utilizando. Y eso fue en cierta medida favoreciendo el ir incorporándolas y a medida también paulatina, las instituciones fueron capacitando a los docentes y a los estudiantes en el uso de recursos para poder generar estas metodologías activas participativas, que es hacia el foco que nosotros nos centramos específicamente. Y claro, en esto también se ha visto un trabajo para el diseño post-pandémico, que tiene que ver también con esta modalidad híbrida de poder incorporarlo tanto en el contexto presencial y no dejar esta modalidad, esta metodología activa participativa, pero también esta modalidad asincrónica virtual que pudiéramos continuar en esta situación post-pandémica, que puede continuar quizás cuánto tiempo en que se esté en una modalidad más híbrida. Eso como información general desde nuestra investigación. Ahí después otros pueden entregarte otro punto de vista. Alejandro había levantado la mano antes. Sí, yo quería aportar ahí justamente con esa pregunta sobre cómo, digamos, se está pensando en justamente esa irrupción violenta o cómo trasladar, digamos, los vicios de la educación formal, digamos, o tradicional, trasladarlos simplemente a los espacios virtuales. Eso creo que para nosotros fue uno de los grandes desafíos y por eso lo poníamos como uno de los puntos importantes que queríamos superar, porque al final de cuentas, durante el 2020, digamos, que se empezaron a explorar espacios como transmisiones en vivo o webinars y esto, no se rompía, digamos, con la verticalidad del expositor y los que reciben, digamos, esa información. Al final de cuentas, se convertía en una participación pasiva. Y por eso al final de cuentas lo que buscamos con la metodología de Tecnorizoma fue replantear esa parte y ver cómo también desde las metodologías de diseño, más allá, digamos, del design thinking, y esto creo que Adriana también puede explorar, digamos, o profundizar un poco más sobre cómo desde las nuevas perspectivas de diseño se busca también llevar a las personas a procesos, digamos, más co-creativos, en donde yo no me sienta, digamos, como un simple espectador a admirar lo fabuloso que es, digamos, una persona o sus logros personales expuestos en una ponencia, digamos, o una presentación, sino yo sentirme parte de la elaboración, la construcción de mi propio
presente, digamos, y futuro tecnológico en el caso que nosotros estábamos explorando. Entonces, evidentemente yo creo que hay un reto más que todo en nuestro sentido, digamos, lo pudimos hacer porque no dependíamos totalmente, digamos, de una institución académica formal, y eso creo que es el siguiente paso, cómo las instituciones educativas, las universidades, los institutos de investigación, los tanques de pensamiento, también van a hacer esta transición, digamos, a un nuevo concepto de educación, que yo creo que las nuevas tecnologías nos están viniendo a invitar a eso, y la pandemia fue, digamos, el pretexto más grande para replantearnos todo el hecho educativo. Entonces yo creo que es un buen momento para replantearnos en sí qué es el profesor o cuál debería ser el rol, digamos, del educador, y cuál es el rol también del estudiante, digamos, o de quien recibe la información. Aquí yo creo que lo dejaría para seguir la discusión. Álvaro, vos habías levantado la mano para completar, y después Pilar, cuando termine Álvaro, para aportar. Perfecto. Sí, bueno, retomando también un poco lo que señalaba Alejandro recién respecto a este concepto de rol, se me viene a la idea, o sea, se me viene esta idea del concepto de dualidad de rol que trabaja Durán, una antropóloga chilena ya fallecida, y que da cuenta justamente de esta posibilidad diversa, de este bascular del especialista, el antropólogo, por ejemplo, u otro especialista en un contexto de investigación, diversos roles. O sea, ahí se podría quizás vincular una cuestión más bien líquida, inclusive, se me atrevería a decir, como esta capacidad de ser observador, ser observado, y tomando elementos como planteaba Ali hace un rato atrás, esta posibilidad ética simultánea, inclusive, me atrevería a decir. Yo creo que justamente ese posicionamiento metodológico nos permite de alguna otra forma reconocer a otros en contextos de enseñanza-aprendizaje, pero también reconocernos un poco. Nosotros nos toca esta dualidad de rol siendo docentes, pero también siendo investigadores. Y hemos podido constatar en nuestro trabajo en el aula, con los estudiantes, pero también de parte de nuestros colegas, justamente, las complejidades y tensiones que de alguna otra forma han configurado desde la emergencia de la pandemia. Y tal como planteaba Jamie también en nuestra presentación, previo nos tocó la experiencia con el estallido social, de situarnos en un contexto, en este caso, no presencial, sino que online o híbrido, o algún tipo de modalidad en particular. Yo creo que en ese sentido justamente el rescatar desde experiencias cotidianas, desde procesos formativos, es una cuestión igual vinculante para quienes nos desempeñamos en esta área, y nos posibilita de alguna otra forma generar a partir de estas experiencias también, ¿por qué no dispositivos? Dispositivos de transformación, dispositivos en este caso, que posibiliten incluso el encuentro mediado por otras tecnologías. Al fin y al cabo, el hecho también de estar situado en este congreso nos está dando cuenta que la inmersión en espacios tecnológicos y en dispositivos de formas múltiples y diversas de interacción es una cuestión que llegó para quedarse. Y tampoco es una cuestión tan nueva. O sea, si nos damos cuenta, Internet ya lleva un buen tiempo, está hablando de la década de los 70. Ahora estamos un poco con el apremio y la emergencia del contexto pandémico, pero el desafío que se nos viene es enorme. Ahora, en particular en nuestra investigación, nos pareció súper relevante en este caso relevar desde la posición del docente sus discursos y sus prácticas, ¿ya? Entendemos que la interacción con el estudiante y también con la mirada del estudiante es vinculante el comprender el contexto, pero en este caso nosotros nos focalizamos en la dimensión del docente, dado que el docente es quien está desde una dimensión tanto institucional como profesional y por qué no disciplinar, bajo este apremio de tener que dar una respuesta inmediata para que los procesos formativos, educativos y por qué no sociales en contexto educativo puedan continuar. Y es justamente en virtud de ello que nos surge este interés profundo en poder pesquisar, reconocer y por qué no identificar cuáles son las características que se dan en estos espacios de enseñanza-aprendizaje. Ahora, creo que de alguna otra forma hemos podido encontrar buenos puntos de convergencia con las diversas presentaciones. Lo que plantea Alejandro me hace mucho sentido. Lo mismo el caso de Ali. Y yo creo que en el caso de lo que plantea Pedro, ¿por qué no también dar cuenta de cómo el ámbito tecnológico releva otras posibilidades y otras potencialidades también de comunicación? Eso por mi parte. Pilar, querías.
Sí, a ver, aquí hay varias cosas que surgieron mientras los colegas iban relatando, pero para responder también un poco a la persona que hizo la pregunta a través de la otra plataforma, cuando menciona la irrupción violenta, esta frase de irrupción violenta, yo creo que podemos llamar una irrupción violenta a todo aquello que nos hace salir de nuestra zona de confort. Partamos por ahí. O sea, nos obliga y nos presiona a tener que reinventarnos. Y esa reinvención para algunas personas puede resultar muy fácil, ya casi fluidamente, porque tienen las herramientas, las capacidades, las competencias y todo eso. Pero hay un grupo de personas que no es menor, que esta irrupción violenta, esta salida de su zona de confort, de una u otra manera le exige mayor recurso cognitivo, recurso personal. Justo se cortó, a ver si vuelve. Se quedó justo pegada. Está diciendo una hora, así, poniendo su punto. El viejo truco, siempre hacer lo mismo. Ahora volví. Ahora sí. Muy bien. Volví. Sí, Ok, volviste. ya. Dígame Perfecto. dónde me quedé porque yo estaba hablando afanadamente. Pilar. Perfecto. Requiere de ciertas habilidades cognitivas, emocionales. O sea, el tema de la tolerancia a la frustración es increíble, como no solo se ha manifestado a nivel de los mismos estudiantes de todos los ámbitos, sino que también a nivel del docente. Hay docentes que tienen unas estructuras súper rígidas y que les ha llevado mucho sacrificio, en el fondo, incorporar estas competencias digitales tecnológicas. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo con esta irrupción violenta que dijo la persona, yo lo tomaría más como con una deconstrucción de estructuras rígidas, ¿ya? Es decir, soltémonos un poquito más y veamos que este proceso educativo, de una u otra manera, en los intercambios sociales y todo ello, hoy en día se está llevando a través de un plano digital. Un plano que ya yo no necesito tenerte ahí frente a mí para hacer una buena clase, sino que, o un buen negocio, o establecer redes sociales, no. O sea, va mucho más allá. Y nos tenemos que ampliar un poquito más hacia este universo que, tal como decía Álvaro, llegó para quedarse. Ahora, en temas de evaluación, que también lo preguntó la persona, creo que la evaluación está en un proceso de discusión, de volver a colocarlo sobre la mesa, porque hay un componente ético importante, hay un componente procedimental también importante y también un tema cultural que no es menor. Y yo creo que esos tres ámbitos se tienen que conjugar en este nuevo análisis, en esta nueva reconceptualización de la evaluación en sí misma. Eso quería aportar. Perfecto. Nos pasamos unos minutitos, pero estamos a tiempo, así que increíbles las presentaciones y la discusión que se generó. Recupero un poco esto que mencionaron Álvaro y también otros y tomando la idea de Pilar de construir la situación y la violento y capaz esos análisis en el calor del momento y pensar nuestro papel como investigadores desde nuestra disciplina, desde la antropología, desde el análisis de la cotidianeidad, y recuperando también un poco el valor de esta mesa, en donde empezamos a pensar el diseño y pensar las distintas formas de construir tecnología y de analizar la tecnología desde la antropología, desde la incumbencia de la antropología, planteando preguntas antropológicas en el núcleo. Con esto vamos cerrando la primera mesa del primer día del encuentro y los invitamos a que participen de las próximas mesas. Va a haber ahora a la tarde, tenemos un recreo para el almuerzo y ahora a la tarde seguimos con las mesas y también el día de mañana. También los invitamos, si todavía no lo hacen, a seguirnos, también la audiencia que nos está viendo, por nuestras redes. Por acá voy a pasar el link a todas nuestras redes.
tenemos Red Lat Digital en Instagram y en Twitter, y en Facebook creo que también es Red Lat Digital. Sí, perfecto. Y también tenemos, si no lo saben, tenemos un Discord donde todos los lunes coordinamos actividades. De un lunes en ese Discord salió la idea del encuentro y también de muchos paneles y discusiones que generamos. Y está abierto para cualquiera que quiera ingresar y trabajar colectivamente para producir de forma conocimiento y proyectos. Así que muchísimas gracias. Un placer escucharles y aquí cerramos la mesa. Muchas gracias. Gracias a gracias. todas y todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias al equipo de Red Lat atrás, haciendo apoyo, a Nati y a Leo con la transmisión. Y bueno, vamos cerrando. Ahí va.